Les debe aparecer un mensaje para poder grabar la sesión. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta cuarta clase sincrónica del curso especializado en protección de datos de personas migrantes. Esta es la penúltima clase. El próximo viernes tenemos la sesión de cierre y hoy día tenemos la presencia de Daniel Ramírez, que presentará y conversaremos con él sobre el estudio regional Diagnósticos de Protección de Datos de Personas Migrantes en Centroamérica, México y la República Dominicana. Voy a presentarles de manera un poquito más detallada a Daniel. Daniel Ramírez trabaja como asistente en reporte y diseño en la subunidad de datos del programa de la OIM sobre migraciones. Su principal labor es encargarse del análisis y visualización de datos de flujos migratorios, así que, digamos, el perfil ideal para nuestro curso en tableros interactivos. También colabora con investigaciones en la protección de datos de las personas migrantes y en especial en el diagnóstico que nos va a presentar el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, por tu participación el día de hoy. Yo te dejo el uso de la palabra y como siempre quedo por aquí y te voy a ir leyendo cualquier comentario que aparezca en el chat. Claro, Kiara. Buenos días a todas las personas en la llamada. Muchísimas gracias por unirse. Y sí, como dijo Kiara, vamos a estar reflexionando, conversando sobre el estudio regional que se realizó desde la OIM, la Unidad de Investigación, sobre el diagnóstico de protección de datos de personas migrantes en Centroamérica, México y la República Dominicana. Avanzando un poquito con la presentación. Bueno, este diagnóstico tenía como objetivos estos cuatro que justamente vemos aquí en pantalla. Primeramente, determinar el nivel de inclusión de la población migrante en las políticas y reglamentos vigentes, qué tanto estas personas están enteradas, qué tanto son incluidas para realizar estos marcos de protección de datos personales, analizar qué también implementados están, ¿verdad? No solamente tenemos que ver el debe ser, sino el ser, lo que está sucediendo. Investigar las capacidades institucionales para implementar estos sistemas, esto mediante la entrevista eh, a personajes claves, digamos, o actores claves en cuanto a los sistemas o las instituciones que atienden a personas migrantes, población migrante, y finalmente generar recomendaciones aplicables basadas en lineamientos internacionales, ya sea el Pacto de San José o otros pactos que vamos a ver un poquito más adelante y vamos a reflexionar y conversar un poquito. Bueno, primeramente conversarles un poquito de la metodología de este estudio. Primeramente se dio una recolección de información documental, un barrido como por país, de observar qué leyes hay, qué reglamentos hay, cómo estos se están aplicando, las constituciones, ¿verdad? Que sabemos que siempre están como en ese primer nivel jurídico. Luego, como ya les mencioné, entrevista a personas funcionarias de autoridades nacionales. Esto fueron 15 entrevistas que se realizaron en un periodo de 15 días a diferentes personas que eran funcionarias de autoridades nacionales de instituciones que tratan con población migrante y finalmente grupos focales con población migrante, ¿verdad? Este, Aquí se realizaron ahorita más adelante vamos a ver exactamente la división, pero se realizó en Costa Rica, se realizó en Honduras, y creo que en México, pero ahorita más adelante vamos a ver exactamente cuáles fueron los países. Aquí están, sí. Exactamente, estos fueron los grupos focales que se realizaron, 26 personas nicaragüenses en Costa Rica. Bueno, México es donde tenemos una diversidad más grande en cuanto a las nacionalidades de personas migrantes que participaron en los grupos focales, y República Dominicana, donde tenemos 22 personas haitianas y 10 personas venezolanas, ¿verdad? Las limitaciones de la metodología. Bueno, la primera que podemos poner tal vez fue la disposición institucional, ¿verdad? Tal vez algunas veces no calzaban con los tiempos, digamos, este estudio fue enmarcado en un tiempo específico, entonces tal vez ponían una cita para después de que ese tiempo pasara, o tal vez simplemente no se contestó el correo. Por ejemplo, de las 15 entrevistas que la mencioné, o sea, en primera instancia se habían identificado 32 personas y solo se pudieron realizar 15. Entonces, de alguna manera, eso nos da un poquito de muestra de cómo se mueve
estas instituciones y que no siempre son tan abiertas o tal vez están tan anuentes a dar entrevistas o pues a salirse de su esquema normal de acción, digamos. Luego el tiempo, como ya les mencioné, fue enmarcado en un tiempo de 3 meses, por lo que no había mucho margen de error, o digamos, había que moverse muy rápido, había que hacer las entrevistas los días que había que hacer y algunas personas querían reprogramar, pero lamentablemente no se logró, ¿verdad? Y grupos de vulnerabilidad, esto significa que no en todos los países, y más adelante lo vamos a ver, y esto es algo muy interesante y una reflexión que tenemos que dar, no en todos los países se estaban incluyendo grupos de vulnerabilidad en cuanto a los marcos o incluso como las propias personas funcionarias que trabajaban ahí, ¿verdad? Bueno, una contextualización de la migración en México, Centroamérica, la República Dominicana. Bueno, la mayoría de personas aquí estamos bien informadas de lo que significa este corredor, digamos, de migración y un poco como las características que tiene, pero refresquemos un poco, digamos, una primera diapositiva. Bueno, este corredor de Centroamérica, México, Estados Unidos sigue siendo el más transitado a nivel mundial, ¿verdad? Los datos se arrojan exactamente en el estudio. Los países emisores continúan siendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México. Y desde el 2016 hemos identificado muchas personas procedentes del Caribe y países africanos o asiáticos, ¿verdad? Y también hablando un poquito de los factores de impulso, este, en la región se incluyen situaciones de pobreza, desigualdad, crisis económica, faltas de trabajo, algunas necesidades por manos de obra específica, desastres naturales y cambio climático, ¿verdad? Como hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Con algunos huracanes que tal vez hacen un efecto importante en el país y muchas personas tienen que lamentablemente emigrar. Hablando un poquito de los estándares regionales de datos personales y sobre el Pacto Mundial de Migración, ¿verdad? Ante la ausencia de un marco jurídico vinculante en materia de protección de datos, esto es algo como que se arrojó en el estudio, no en todos los países hay un marco vinculante, un marco jurídico, un reglamento que hable como de la protección de datos de personas migrantes o lo que las personas migrantes, sus derechos sobre esos datos, digamos, incluso sus deberes y más bien muchos países lo que hacen es que consideran su marco constitucional como una generalización, digamos, de estos derechos que no necesariamente solamente son de personas migrantes y se complementan con algunos reglamentos individuales respecto a datos personales, que más adelante vamos a ver una tablita donde tal vez se habla de protección de datos, pero no necesariamente de personas migrantes, tal vez se habla de personas migrantes, pero no necesariamente sobre su protección de datos o sobre qué se va a hacer con esos datos, o no se habla con respecto a la manera en que las personas pueden rectificar sus datos, ¿verdad? Y un poquito hablando a nivel regional, no tanto a nivel local, tenemos algunas reglas blandas como los principios interamericanos de protección de datos que surgen del Pacto de San José, más adelante podemos verlo, son 12. Y también la Asamblea de Estados Americanos en los 90 aprueba la guía legislativa sobre la privacidad y protección de datos personales en las Américas. Si lo vemos el nombre, nos damos cuenta que son datos personales, ¿verdad? No exactamente se está hablando de personas migrantes. Entonces, por ahí vamos viendo que hay como un vacío o hay como todavía hay pasos que recorrer en cuanto al desarrollo, ¿verdad? De estas leyes más enfocadas a las personas migrantes y a su condición en especial, digamos, y de tránsito, de que no pueden estar en un país mucho tiempo, entonces no pueden estar viendo qué se va a hacer con sus datos justamente en ese país. Entonces, de alguna manera, se deberían desarrollar más leyes en torno y específicamente hacia las personas migrantes. Y los principios interamericanos de protección de datos, ¿verdad? Protección de datos a nivel general, no solamente de personas migrantes. Bueno, primero hablamos de los propósitos legítimos, de la claridad del consentimiento, pertinencia, uso limitado, el deber de la confidencialidad, protección y seguridad, la fidelidad de la información, el acceso y la corrección, información sensible, la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotras con respecto a los datos y el flujo migratorio de información y responsabilidad y la publicidad de excepciones, aunque suenen que son muchos, más adelante vamos a ver dónde se van a condensar como en algunos conceptos mucho más claros, mucho más sencillos, que son más fáciles de digerir, perdón.
En el caso específico de las personas migrantes, ya aquí vamos a hablar un poquito más de las leyes que son específicas para personas migrantes, ¿verdad? No solamente de protección de datos, sino de las personas migrantes como una población vulnerable. Primeramente, tenemos la Convención de Derechos de las Personas Migratorias y sus Familias, que se podría considerar, de 1990, que se podría considerar el primer instrumento internacional que incorpora derechos específicos de personas migrantes. Antes de eso se hablaba de protección de datos, pero no necesariamente se hablaba de personas migrantes, no se hablaba exactamente de sus derechos. Y aunque esta sí habla como un poquito como de los derechos de las familias, así, tal vez no habla tanto de la protección de datos, tal vez tiene un par de artículos por ahí, pero no necesariamente es sobre eso, digamos. Más adelante tenemos como los principios interamericanos sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas y apátridas y las víctimas de trata de personas en el 2019. Eh, el que es como más, el instrumento como más completo de alguna manera, el que más nos guiamos y de alguna manera se identificó desde el diagnóstico, que es el más importante, es el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regulada. Esto habla sobre el objetivo uno, recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas y proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la información. Entonces, de alguna manera, en este Pacto Mundial sobre Migración, se estableció por primera vez la importancia de los datos y la importancia de esta información para poder desarrollar una política pública o para poder que haya una migración ordenada, humana y responsable, ¿verdad? Y aquí vemos un poquito como los marcos jurídicos, como se había mencionado, un cuadrito. Si es mucha información, digamos, para digerir, podemos verlo un poquito por encima. Podemos ver que, disculpen, podemos ver algunos artículos que identificamos del marco constitucional de cada país que tratan sobre protección de datos. Podemos ver más bien las leyes que hay con respecto a la protección de datos, no necesariamente de personas migrantes, sino en general, ¿verdad? Podemos ver que, por ejemplo, Salvador, ley de acceso a la información pública, o en Costa Rica, la ley de protección a la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Honduras, la ley de transparencia, acceso a información. Bueno, hay una gran diversidad, es como muy variopinto, digamos, por poner alguna palabra, la cantidad de leyes, no necesariamente todas tratan sobre lo mismo, no necesariamente todas son sobre personas migrantes, más bien la gran mayoría no lo son, pero de alguna manera podemos ver que sí, en los países sí hay alguna información o sí hay algunos marcos jurídicos que de alguna manera tratan sobre la protección de datos de personas migrantes. Más adelante les podemos pasar este cuadrito para que lo tengan como de referencia en caso que quieran consultarlo, hacer alguna investigación o si tienen alguna duda en específico sobre los marcos jurídicos de sus países. Aquí abajo podemos ver cuál es la institución encargada de que estas leyes se cumplan, ¿verdad? Podemos ver que tenemos algunos países se enfocan más como en los derechos humanos, como en Guatemala, Honduras, más bien algunos otros países se lo dejan más como a un ente de información pública. Entonces es estamos como entre esos dos páramos, entre las instituciones, entre los que se lo dejan como a las instituciones que están más garantes de los derechos humanos y más bien una institución más sobre la información pública. Y aquí podemos ver un poco de los sujetos obligados, no necesariamente, esto no vamos a prestarle tanta importancia, pero son un poco como las personas en las leyes, las personas que se supone que cubren, ¿verdad? O que de alguna manera están obligadas a cumplir estas leyes. Eh, Instituciones de protección de migrantes y su relación con la protección de datos. Aquí vamos a hablar un poco sobre las 15 entrevistas que les mencioné, ¿verdad? Sobre a personas funcionarias, actores y actrices claves en los procesos de migración en los países, ya sea personas que están en fronteras, ya sea funcionarios de instituciones de migración, ya sea funcionarios de, como les mencioné, de instituciones de derechos humanos, que en algunos países son los encargados de velar por la protección de datos de personas migrantes, más bien en otros sobre las instituciones que vigilan la información pública, que más bien en otros países son los encargados este, de la protección de datos. Podemos ver que en las entrevistas se arrojó que
las personas no sienten o no creen que haya un protocolo o reglamentos para atender a los datos personales de las personas migrantes en específico. Digamos, sus formularios, bases de datos tienen un carácter universal, no necesariamente hacen una distinción si es una persona migrante o no, y eso es, bueno, eso puede ser considerado como peligroso, de alguna manera, no muy útil, pues no estamos primero diferenciando como cuáles son los datos de las personas migrantes para hacer políticas públicas específicas para esas personas, sino que también los estamos mezclando con los otros datos de las otras personas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no se está generando como una diferenciación y no estamos como aprovechando esa información e incluso no podemos de alguna manera rectificarla o eliminarla sin afectar otra información que está ahí. Se consultó a las instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables, ¿verdad? Ya sea personas, mujeres embarazadas, niñez, grupos LGBTI, y respondieron que no hay una diferenciación entre los migrantes regulares, por poner alguna palabra, y los migrantes que son de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Entonces eso también de alguna manera tras que no está siendo específico con personas migrantes, tampoco está siendo específico con personas migrantes en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces no se puede saber cuántas personas embarazadas pasaron, qué necesidades tuvieron, por qué están migrando, sino que se está metiendo todo como en un mismo saco eso definitivamente no nos está dando la información detallada que tal vez ocuparíamos y esto surge como desde los marcos jurídicos que ya analizamos. Entre los retos principales, como les mencioné, es que no pueden llegar a ejercer sus derechos ARCO, que más adelante vamos a ver, y es justamente esos conceptos que le dije que de alguna manera condensaban esos principios en cuanto a la protección de datos, ¿verdad? Entonces, al no ser una permanencia muy larga, estas personas no tienen control sobre los trámites, algunos trámites son muy largos, no tienen como una evolución de los resultados de que se haya recogido su información, digamos, no pueden rectificar una información, tal vez que no están cómodos y cómodas dando, no pueden decir que no, ya no estoy de acuerdo con esta información, ¿verdad? Son procesos largos y para una persona que está en movimiento es muy difícil como estar preocupados y preocupadas por este tema, ¿verdad? De alguna manera nos hemos dado cuenta que hay que marchar o ir caminando a una simplificación de estos procesos, en los cuales deben ser sencillos, ágiles, ya sean digitalizados, ya sean que las personas pueden fácilmente cambiarlos o incluso rectificarlos o incluso negarlos o anularlos. Los derechos ARCO, como les mencionaba, son estos derechos que tienen las personas resumidas en estas eh, cuatro letras que tienen como su significado, disculpen, en el cual es el acceso, en la A de acceso, en cuanto a que las personas deberían ser capaces de accesar a esa información en cualquier momento que ellos quieran y que ellas quieran, en el momento para poder ver qué es lo que pusieron, qué es lo que no pusieron. La rectificación, como les mencioné, esa capacidad de decirle a las personas, a los entes, perdón, reguladores de la protección de datos y de datos, que quieren rectificar un dato, que lo quieren cambiar, que tal vez en ese momento no se sentía cómodo dando algún tipo de información, que tal vez su condición cambió. La cancelación, ¿verdad? De que ya no quiero que usen mis datos para este, para poder generar información, no me siento cómodo y cómoda con esos datos ahí. Y la oposición es justamente negarse a dar algún tipo de información del todo, porque muchas veces, y más adelante lo vamos a ver, algunas veces los datos se utilizan como moneda de cambio, ¿verdad? Tal vez llegan como a alguna institución o algún lugar y las personas creen que tienen que dar sus datos como para poder acceder a servicios o a ayudas humanitarias, digamos, o este tipo de situaciones que de alguna manera las personas por su condición de vulnerabilidad no pueden oponerse a dar sus datos. Y de alguna manera esos derechos ARCU lo marchan hacia crear una autodeterminación informativa como derecho fundamental, ¿verdad? Cuando estos cuatro conceptos se cumplen, estamos cumpliendo con esa inspiración, con ese concepto de la autodeterminación informativa.
Y como les mencioné, como son permanencias cortas de estas personas migrantes, deberíamos ir simplificando estos servicios y haciéndolos sencillos y ágiles, ya sea para acceder, para rectificar, para cancelar y para oponerse. Arco. Esto de alguna manera condensa esos principios interamericanos de derechos humanos, ¿verdad? En cuanto a la seguridad, a la responsabilidad que tenemos, en cuanto a la oposición que pueden hacer las personas, en cuanto a la confidencialidad y entre otros conceptos que ahora vemos y podemos repasar más adelante. Algunos análisis de procedimientos y políticas en protección de datos, como les mencioné, diferenciado por género, grupo etarios y condiciones de vulnerabilidad. Eh, no se encontraron, digamos, a las personas que entrevistamos, los actores y actrices claves, no identifican prácticas sistemáticas para evidenciar un tratamiento diferenciado a las poblaciones migrantes, ya sean mujeres migrantes, ni población LGBTI, ni tomando en cuenta roles ni responsabilidades de género. Y algunas veces estas entrevistas no necesariamente se daban en los espacios más privados, entonces tal vez algunas mujeres se veían coartadas a dar alguna información porque estaban tal vez con el esposo, con los niños, no necesariamente esa información estaba siendo como de alguna manera real o de alguna manera como sincera, pues las condiciones de la entrevista no lo estaban facilitando, ¿verdad? En cuanto a la niñez, en cuanto a la niñez, está como el grupo vulnerable que se identifica, que es el que se incorpora más criterios diferenciados, ¿verdad? De alguna manera, todos los países tienen sus instituciones que se encargan justamente como del análisis de los derechos de la niñez, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, se podría hablar del PANI, que son instituciones más encargadas, más especializadas con respecto a los derechos de poblaciones vulnerables. En cuanto a la atención de personas que no hablan español, eso también es como un problema. Ahora habíamos conversado, habíamos visto que desde el 2016 se ha incrementado la cantidad de personas que vienen del Caribe, la cantidad de personas que vienen de lugares de países asiáticos, de países africanos, y muchas veces estas instituciones no tienen intérpretes, no necesariamente se está como estableciendo una comunicación fluida, una comunicación bilateral. Entonces, esto también es una limitación muy grande que en este momento se encuentra en los lugares donde se realiza toma de datos de personas migrantes. Y un, una, un componente que persiste es justamente como la identificación de la vulnerabilidad en la recepción de gestión de datos por la rapidez de su transitoriedad. O sea que estos espacios, como ya les mencioné, no permiten la privacidad, tal vez el personal no está tan capacitado, muchas veces no se está, no se le está dando la oportunidad a las personas de escoger el género de las personas que lo van a entrevistar. Tal vez alguna chica, chico se siente más identificado con una persona de su mismo género, eh, que tal vez no siente que comprende más, que puede entender más sus necesidades. Y justamente el poco tiempo que tienen estas personas para atender sus necesidades. Muchas veces estas personas tal vez llegan en situación de calle, en situación de que no han tenido comida como durante algunos días y muchas veces se les está tomando los datos antes de que sus necesidades sean satisfechas. Entonces esto de alguna manera puede coartar, puede de alguna manera hacer que estos datos no sean como lo más verídicos, confiables por todas estas situaciones que les mencioné, de que no hay privacidad, de que tal vez nos están entrevistando personas de un género con el que no nos sentimos cómodas y cómodos, y tal vez nos están entrevistando antes que atienden nuestras necesidades primarias, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito en el tercer enfoque sobre la perspectiva de las personas migrantes. Vamos a hablar sobre un poco los resultados de los grupos focales que se hicieron en Costa Rica, México y República Dominicana. De alguna manera hablamos, una de las primeras preguntas que hicimos fue, ¿cuáles eran las principales instituciones que identificaban como, como las recolectoras de levantamiento de datos, como las levantadoras de los datos, ¿verdad?
Nos dimos cuenta aquí que primeramente la autoridad migratoria en frontera son las dos como más que más recogen datos, ¿verdad? Algunas personas migrantes, como les mencioné, aludieron posibles abusos de autoridad e incluso brindaron testimonio de extorsión por oficiales gubernamentales, lo cual es algo muy serio, muy delicado en cuanto que para que las personas pasen o puedan hacer algo tienen que dar sus datos. Puede ser que estas personas no se sientan cómodos, no sean datos verídicos. Muchas veces a estas personas de las autoridades migratorias de alguna manera se les exige cierto ciertos números de información que tienen que dar o ciertas encuestas que tienen que llenar, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas dicen, no, pero tenés que llenarme esta encuesta primero, antes de tener tal vez una necesidad primaria, antes de dejarte pasar, tenés que llenarme esto, pues estos son datos que yo tengo que dar, estas son mis métricas de rendimiento de alguna manera, lo que hace que pues la recolección de datos de alguna manera se ensucie, ¿verdad? Porque son datos coartados. Luego podemos hablar un poco sobre el tipo de información que se levanta. Podemos ver que hay nombre completo, circunstancias migratorias, fecha de nacimiento por ejemplo, hay muchos datos de estos que las personas no necesariamente se les decían para qué las iban a utilizar, ¿verdad? Muchas personas no tenían idea de para qué esos datos iban a ser utilizados. Tal vez, por ejemplo, un nombre completo es un dato sumamente delicado y no necesariamente en cuanto a la generación de políticas o información que va a nutrir estas políticas es un dato necesario. Entonces, por ahí podemos ir viendo qué, qué datos o qué información es necesaria recopilar verdaderamente. Por ejemplo, fotografías es otro también que nos sorprendió un poco, pues de alguna manera también quita como toda esta inspiración o esta doctrina de que tienen que ser datos anónimos y confidenciales, ¿verdad? Y como les mencioné, muchas personas asumieron que si negaban estos datos, pues no se les iba a dar el acceso a algún servicio primario, ¿verdad? Ya sea baño, ya sea comida, ya sea techo y algunos otros servicios que son de primera necesidad. Eh, Ahora hablamos un poco sobre las preocupaciones de las personas las preocupaciones que tienen las personas sobre la información que se levanta, disculpen. Como les mencioné, las personas migrantes indicaron no haber tenido acceso a la información que brindaron. Como podemos ver, esto va en contrario totalmente a los derechos ARCO, en cuanto que las personas deberían tener acceso y podrían rectificar, oponerse eh, a la información que se levanta, ¿verdad? Sin que necesariamente esto implique como que se les niega algún tipo de servicio. Las personas también han dicho que, o en este momento en los grupos focales nos mencionaron que se desconocen para qué se van a usar estos datos, no necesariamente estamos siendo claros, no necesariamente estamos siendo concisos con los datos de las personas y para qué se van a utilizar. Y muchas personas tienen como un miedo latente a que estos datos caigan como en malas manos o en manos de entidades privadas. Específicamente nos mencionaron empresas de telefonía para que sean víctimas, qué sé yo, de estafa, de spam, de algún otro tipo de información que no necesariamente estas personas accedieron, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver que una de las preocupaciones principales era la obtención de esa información por entidades privadas, ¿verdad? Que tal vez no quieren que las llamen, tal vez y algunas personas la usan como un tipo de estafa o extorsión, que también es como la tercera preocupación más grande. Es uso de información personal para la extorsión, uso de información por fuerzas para amenazas o deportación, este, falta registro incorrecto de la información personal, ¿verdad? Donde se hace como carrereado en esos espacios que no necesariamente son privados. También es algo que se ha notado. Discriminación por el trato de la autoridad al recibir información, justamente lo que mencionamos, de personas que no necesariamente se sienten cómodas hablando con personas de otro género distinto, que también no tienen la privacidad, o tal vez no estaban solas y no tenían que estar con tal vez su marido y sus hijos a la par, y no podían dar una información tal vez más clara, más concisa, sin de alguna manera estar coartadas a dar alguna información. Y bueno, demás preocupaciones que justamente se sostienen o se levantan con respecto al mal uso de la información o a usos indebidos o ilegales incluso de los datos de las personas migrantes.
Algunas posibles soluciones se les consultó. ¿Qué pensaría usted o qué, qué información o qué posibles soluciones usted propondría, digamos, para que esta se sienta más cómoda a la hora de dar información? La primera y la más clara, digamos, es mejorar la explicación y más accesibilidad a la información y su uso. Digamos, ser claros con que la información se va a utilizar para este estudio, que se va a utilizar para esta institución. Muchas veces si simplemente se les está preguntando información y necesariamente se les está diciendo, bueno, esto lo vamos a utilizar para generar esta política, bueno, esto lo vamos a generar para realizar este estudio de esta periodicidad, vamos a realizar este estudio para durante este tiempo y luego vamos a eliminar los datos, sino que nada más estamos de alguna manera recogiendo datos y no necesariamente siendo tan claros con estas personas sobre lo que vamos a utilizarlos. Bueno, como ya les mencioné, evitar el uso de desinformación para extorsión, estafa y otros delitos. Cumplimiento por las instituciones de acuerdo al acuerdo de confidencialidad y no compartir datos. De alguna manera, no preguntemos datos como nombre completo o datos como fotografías o algo así que de alguna manera no nos están dando nada, ningún insumo, ninguna información para poder realizar o gestionar alguna política pública. Uno que también nos sorprendió fue facilitar el acceso a la información para ejercer sus derechos ARCO, para poder acceder, rectificar, cancelar, oponerse a la información que estas personas ya dieron. Mayor capacidad en el tema de las instituciones, ¿verdad? Una mayor capacidad en cuanto a la logística, en cuanto a los espacios que se realizan las informaciones, en las entrevistas, perdón, en cuanto al género o los intérpretes que hay de personas entrevistadas para poder como realmente que haya una comunicación fluida, no coartada, privada, confidencial, sino esos datos de alguna manera se podría decir que están sucios, por poner alguna palabra. Un trato igualitario por parte de las instituciones, sin discriminación por origen nacional de migrantes, ¿verdad? Y muchas veces, tal vez a las personas migrantes, las personas de países asiáticos, africanos, no se les da el mismo trato, ya sea porque no hablan el idioma, se aprovechan un poco de esa, de esa barrera de la lengua, digamos. Y algunos otros que puedo ver aquí que son como más apoyo en tema de derechos humanos, monitoreo centro de detención y petición de información en espacios cómodos y privados, ¿verdad? Y aquí podemos hablar un poquito de las conclusiones que vamos a ir como desenmarañando un poquito a cada uno como para ver qué significan, qué es lo qué es lo que dice cada uno. Una de las primeras conclusiones que llegamos a partir de estos tres métodos de investigación es que si bien todos los países cuentan con un marco legal que permite el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, las capacidades institucionales varían y los procesos burocráticos a menudo dificultan el acceso a las personas migrantes a sus datos personales, ¿verdad? Muchas veces de estas instituciones no es tan fácil concretar una cita, no es tan fácil llegar a donde se está guardando su información, no es tan fácil hablar con las personas encargadas sobre estos datos personales y para personas que tal vez van cambiando de país a país, tal vez no tienen como señal de un país a otro, no se pueden comunicar de un país a otro, se les está complicando mucho de alguna manera acceder a esos datos. Eh, Como segundo punto, segunda conclusión es que existen marcos legales para la protección de datos. Como vimos, existen en todos los países sus instituciones, sus leyes, sus reglamentos que regulan la protección de datos. No hay procesos especializados para la protección de datos de migrantes, ¿no? De población inmigrante, no necesariamente hay un marco de protección en cada país, sino se están atendiendo como a una protección de datos de la población en general, lo cual de alguna manera puede ser peligroso porque las personas migrantes tienen sus necesidades específicas y mucho menos en áreas de atención como la atención médica, protección infantil y la protección a la mujer, ¿verdad? No, tras que no se está haciendo una diferenciación en cuanto a los grupos de migrantes, de población migrante, tampoco y mucho menos se está haciendo a grupos específicos dentro de la población migrante, ya sea mujeres, ya sea personas con necesidades médicas específicas, ya sea grupos para la protección de la mujer, ya sea para grupos de protección LGBTI, etcétera, etcétera.
Aunque algunas instituciones se han esforzado por crear estándares regionales para la protección de datos, todavía falta una implementación práctica de estos estándares, ¿verdad? Como pudimos ver, a pesar de que tal vez en muchas leyes se dice, no, tienen que ser, se tienen que hacer espacios privados, se tienen que realizar eh, se tiene que buscar la comodidad de las personas que están dando la información, ya sea mediante que la persona que lo entrevista sea del mismo género, que los espacios sean privados, que no necesariamente estemos con personas familiares a nuestro alrededor, sino que estemos solos y solas dando la información. Muchos lugares que hicimos estas entrevistas a personas clave no necesariamente se está cumpliendo, ¿verdad? Y existe una regulación, existe una falta de regulación regional para la protección y manejo de datos biométricos. O sea que a nivel regional, aquí en Centroamérica, México, República Dominicana, no tenemos un estándar, digamos, o no hemos hablado como interinstitucionalmente sobre estándares o sobre una ley, mucho menos una ley, digamos, regional o algo por el estilo. Entonces, cada país como que está muy a la libre de alguna manera y no hay como un estándar, un garante o por lo menos un reglamento o unos principios que estén guiando la forma en eh, que estas entrevistas, que esta recolecta de información se está dando. El estudio también encontró una diversidad de percepciones entre los migrantes con respecto a los riesgos asociados con el manejo de los datos, como mencionamos, y algo que nos sorprendió, que es que las personas de alguna manera asocian que cuando les están haciendo spam, ya sea de las compañías telefónicas, las compañías bancarias, tal vez lo relacionan con que, ah, mira, yo di el dato aquí, tal vez se filtró la información, tal vez esas personas no lo tenían bien. Yo di el dato aquí, ahora me están llamando y yo no había dado el dato en ningún otro lugar. Entonces se está generando como esa desconfianza y ya las personas migrantes están diciendo, ¿será que doy mi información real? ¿Será que digo mi información como realmente es? ¿Será que este, estas personas realmente están utilizando mi información para lo que están diciendo que lo están utilizando? Hay muchas dudas al respecto y más de la que nosotros creíamos que había, lamentablemente, sobre los riesgos y las percepciones de riesgo que tienen estas personas, ¿verdad? Y el estudio también encontró una necesidad de sensibilidad con respecto a la recopilación y protección de datos. Bueno, ya es un tema muy reiterativo durante mi exposición, pero es necesario decir lo que muchas personas no se sienten cómodas en los espacios, en el uso de los datos, en cuanto a la claridad de las personas a la claridad de las personas, sí, a la hora de decir, para qué van a ser utilizado esta información o necesariamente para qué va a ser utilizado cada dato no se está dando, muchas veces se está usando como moneda de cambio para, de alguna manera, recolectar esos datos y poder acceder a ciertos servicios, ¿verdad? Primarios. Y llegando a las recomendaciones, ya llegando un poquito al fin, de la presentación, algo que definitivamente desde la OIM queremos apoyar en los años venideros es la promulgación de leyes específicas para la protección de datos personales de personas migrantes, ya sean los países específicos, ya sea a nivel regional, pues como podemos observar, no existen datos o no existen leyes específicas para la protección de datos personales de personas migrantes. Desde la OIM hemos trabajado en asesorías, en talleres con países para poder ir creando esa conciencia, digamos, de la necesidad de estas leyes o estos reglamentos, pero como sabemos, todos estos procesos son un poco burocráticos y llevan algunos años para poder dar o para poder realizar una ley específica. Proporcionar políticas de monitoreo y aplicación de los sistemas con sistemas sencillos y accesibles. De alguna manera, aprovechar los sistemas digitales, aprovechar el acceso a Internet, aprovechar los puntos de monitoreo de flujos para que las personas puedan tener un acceso a esta información, ya sea por ahí en algunos talleres que hemos hecho se ha hablado como de, qué sé yo, una base de datos regional, obviamente encriptada, bien protegida, para que las personas en cada punto puedan decir, no, mira, tal vez yo no estaba embarazada, pero en este momento tal vez quedé embarazada durante el camino, o mira, tal vez de Panamá a Honduras sufrí esta lesión, que en Panamá no la pude decir o simplemente no la tenía, entonces no era necesario decirla, pero ahora sí tengo esa necesidad.
capacitar a los funcionarios gubernamentales, y esto es una de las recomendaciones mucho más importantes que hay, ¿verdad? De no solamente hacer leyes por hacerlas y establecer un debe ser, sino preocuparnos por cómo se están implementando, cuáles son las condiciones logísticas de estas personas, cuál es el personal a cargo, qué entrenamiento tiene este personal sobre protección de datos y grupos vulnerables, ¿verdad? Que en la mayoría de casos suele ser mínimo, ¿verdad? Y la mayoría de personas realiza una captura de datos de alguna manera coartada, no necesariamente con las mejores condiciones para tener una información más verídica o veraz. Creación de campañas de sensibilización, esto es algo que hemos venido dando, digamos, o haciendo en cuanto y apoyándonos sobre todo en cuanto a los derechos ARCO, ¿verdad? Se han hecho en puntos de flujo migratorios, dejar claro que las personas no necesariamente tienen que dar su información si no quieren, no tienen que dar sus datos para acceder a servicios públicos o a servicios de primera necesidad. Si una persona no quiere dar un dato, pues simplemente dice que no quiere. Y todo esto, de alguna manera, resaltando la importancia de la autodeterminación informativa, lo cual muchas veces estas personas, por su condición de vulnerabilidad, ni siquiera saben que tienen. Promover espacios de diálogo y coordinación regional, como este, digamos. Este curso nació como en torno o de alguna manera inspirado por esos diagnósticos, promover estos espacios donde dialogamos, donde presentamos estos derechos, donde hablamos, conversamos, reflexionamos sobre la importancia de los derechos ARCO, sobre la importancia de los derechos específicos de la protección de datos de personas migrantes y realizar una coordinación regional para ir creando ya sea estándares, ya sea normas, incluso a un nivel más suave, principios, aunque sea sobre la recolección de estos datos, sobre su tratamiento y sobre la manera en que vamos a hacer. Y proporcionar ambientes institucionales que aseguren el uso proporcionado y controlado de los datos personales, ¿verdad? De alguna manera, algo que la OIM y yo personalmente me gustaría hacer es como establecer estándares, ya sea para los datos que vamos a recolectar, por ejemplo, no recolectar nombre, no recolectar fotografía, no recolectar información más allá de la que verdaderamente ocupamos para generar alguna política pública, este, ver qué vamos a hacer con esos datos. Digamos, una de las preocupaciones que tenemos es que en 20 años, perdón, ¿qué vamos a hacer con estos datos? ¿Los vamos a tener ahí guardados en un disco duro? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de eliminar estos datos? ¿Cada cuándo vamos a hacer una eliminación, un barrido de los datos? ¿Cuándo estos datos dejan de tener vigencia? ¿Cuándo estos datos ya pasaron como un proceso de investigación en cuanto a ya hay un reporte o algo realizado con respecto a eso, ya podemos eliminarlos? Digamos, son muy pocos, por no decir ninguna de las instituciones que tienen como reglamentos, procesos, protocolos en cuanto a la eliminación, en cuanto a la gestión de estos datos una vez utilizados. Más bien como que estamos guardando y guardando y guardando y no necesariamente estamos haciendo nada con ellos, y más bien eso genera un posible peligro para estas personas migrantes, ¿verdad? La creación de espacios controlados, de espacios seguros para la captación de datos, también es algo que como que hemos estado como trabajando mucho en la visita a lugares de monitoreo de flujos, de toma de datos, es algo que hacemos mucho hincapié, digamos, y siempre fomentando de alguna manera los derechos ARCO, aunque no exista un sistema en este momento, sí es claro, y ya que solo las personas sepan que son los derechos ARCO, mira, tal vez en el desarrollo de un sistema dice, no, mira, estas personas, a pesar de que nos están dando sus datos, no tienen el acceso, no pueden rectificarlo, no pueden cancelarlo, no pueden oponerse. Eh, y de alguna manera eso es lo que pues la OIM está fomentando, y de alguna manera estamos reduciendo o condensando, por poner una palabra más atractiva, los principios interamericanos de protección de datos a estos derechos ARC. Y sí, creo que por el momento eso sería. Más bien agradezco mucho su atención, su presencia. Esto es un tema que en este momento está como muy en boga y todavía está como en desarrollo. Entonces, más bien hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? Pues es un tema muy complicado, pero pues ahí está. Y es necesario mencionar también que este estudio es como de los primeros estudios, digamos, que se da en cuanto a la región,
con respecto a la protección de datos de personas migrantes, sí que es necesario llevar estos estudios a los niveles más país. Entonces, es necesario realizar estudios más a nivel país, diagnósticos más a nivel país sobre la protección de personas migrantes, y no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel práctico, que tanto se están llegando a cumplir esas leyes en cada país. Y muchas gracias. Mi nombre es Daniel Ramírez y que tengan un buen día. Y si Mu- tienen alguna pregunta, por supuesto, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que ha sido una explicación exhaustiva del estudio y sumamente interesante. Tienes varios comentarios en el chat, le voy a dar lectura. En primer lugar, bueno, Graciela, que además se despide de nosotros porque tiene otra reunión, ha dejado dos inquietudes. Por un lado, que parece que hay, digamos, de fondo, subsiste una confusión para recabar información desde las dependencias de gobierno, ¿no? Por un lado, para dar cumplimiento a sus funciones y el otro, en cambio, para levantar encuestas con otros fines, ya que, por ejemplo, ella señala en algunos casos nombre completo y fotografías sí sería necesario, por ejemplo, cuando me imagino entras a un país y estás pasando el control migratorio, ¿no? Y la segunda, que también menciona Graciela, es que el ser migrante per se no hace vulnerable a la persona, sino los contextos en los que se encuentra y algunas características que los identifican, por lo que hacer clasificaciones específicas sobre ellos parecería ser discriminatorio, lo que implica encontrar el mejor camino para que sea claro en los marcos normativos que debe ponerse atención especial a las personas en movilidad y migración regular e irregular. Entonces, esto nos comenta Graciela, te los voy a ir leyendo todos, o prefieres, no sé si prefieres que los lea todos o uno. Eh, pues podemos contestarle a Graciela, digamos, de alguna manera sí tiene razón en cuanto a que algunos lugares, digamos, tienen que pedir el pasaporte y verificar claramente que es la persona, digamos, que está ahí, pero para las personas migrantes no está existiendo, o en los grupos focales al menos que se realizó para las personas migrantes, no está existiendo esta diferenciación con respecto a la información que se requiere, digamos, no necesariamente se está haciendo claro no, mira, aquí sí se ocupa esta información para esto y esto, sino que en muchos lugares se pide el nombre, se pide las fotografías sin que esto sea necesario, ¿verdad? Por supuesto que hay instituciones o procesos que sí lo requieren, pero este, no en todos se está cumpliendo, ¿verdad? Y en cuanto a la que menciona de ser migrante no hace vulnerable a una persona, pues desde la OIM yo sí tendría que de alguna manera diferir con respecto a su idea, digamos, y me parece que de alguna manera no diferenciar una persona migrante o la protección de datos de una persona migrante con respecto a una persona nacional, de alguna manera no va a dar pie a que estas personas tengan acceso a información por su permanencia es tan transitoria que no tienen la misma capacidad de una persona local para poder realizar eh, estos procesos, ¿verdad? Es todo un tema, digamos, de conceptualización que podríamos llegar a dar en otros espacios, ¿verdad? Pero definitivamente desde la OIM sí se considera que una población vulnerable es una población migrante es una población vulnerable, ¿verdad? Desde la institución OIM, ¿verdad? No a nivel personal. Claro. Y también Graciela más abajo dice, finalmente hay que considerar que hablar de personas en movilidad irregular es diferente que hablar de personas migrantes irregulares, ya que como se mencionó, existe la posibilidad de no dar seguimiento a sus derechos. Creo que es más una afirmación. Luego está Denis, que nos dice un saludo. En la región, digamos, de donde ha sido el estudio, ¿cuál sería el país que tiene las mejores prácticas y cómo fue posible trascender esa visión meramente administrativa de recopilar información que sustente el uso de presupuesto sin procurar para ellos criterios de seguridad, procesos de corrección, oposición, etcétera, acuerdos binacionales, trinacionales, derivar o recibir datos homologados? Creo que sería un poco como apresurado tal vez o imprudente decir, no, mira, este país es mejor que digamos, cada país tendrá su condición, su política específica y no necesariamente podríamos hablar de países que están mejor o peor, digamos, y se notó como a nivel general como esas falencias que se mencionaron, digamos, y definitivamente sí todos los países, digamos, están en pañales con respecto a este tema, no necesariamente hay uno que esté como más adelantado que otro, digamos, tal vez algunos países tienen como una mejor condición
lugares para la captación de datos, ¿verdad? Pero no necesariamente podríamos hablar de mejor o peor. Podríamos hablar de que sí es necesario lograr estos acuerdos binacionales, trinacionales, y de hecho, pues, como que la OIM en estos espacios estamos intentando, pues, de alguna manera incentivar eso, ¿verdad? Poner el tema en la mesa. Perfecto. También voy a abrir un poco el espacio. No sé si hay alguna otra persona que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, alguna duda a Daniel y que prefiera hacerla pues oralmente abriendo el micrófono. Yo tengo una pregunta, pero no pude levantar la mano. Buenos Claro, días. adelante, Cecilia. No me quedó muy claro o si tiene alguna experiencia en relación a cómo las personas técnicas, nosotros la persona técnica, manejamos el asunto político, porque en un país, no voy a decir que es el caso de Dominicana, puede ser, pero tienen leyes, tienen normas para respetar los derechos de los migrantes. Sin embargo, a veces el peso político del momento se impone por encima de lo que son respecto a los datos, a la privacidad, al derecho a la información. No se tiene, y no vi sugerencias sobre ese aspecto en la investigación. Gracias. Pues sí tenés toda la razón. Muchas veces el peso político es algo muy importante, digamos, y desde la OIM es un tema, que, por poner de alguna manera, sensible, digamos, a entrarse o de alguna manera hacer una crítica como al momento político, situación política de cada país. Sí identificamos, digamos, que hay lugares o de captación de datos que se les exige de alguna manera métricas de rendimiento, lo cual hace que las personas que captan estos datos se vean coartadas también, no solamente las personas migrantes, sino las personas que recopilan datos, a tener cierto número de entrevistas, cierto número de datos, cierto número de personas migrantes que entrevistaron. Entonces, de alguna manera eso también es político, ¿verdad? La forma en que se analiza el rendimiento de las personas, ¿verdad? Pues sí, es bastante peligroso y sí, sí es un tema que se las trae, ¿verdad? Y que se debería hacer un análisis incluso local de país, e incluso, qué sé yo, provincial de lo que está sucediendo ahí, pero definitivamente sí es un tema que hay que profundizar mucho más. Y muchas gracias por su comentario, doña Cecilia. ¿Alguna otra persona participante que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, si no hubiera más preguntas o comentarios, te agradecemos, Daniel, por tu presencia el día de hoy en la sesión del curso. Esta sesión además se centra en el tema y el trabajo del módulo 3, así que muchísimas gracias. Nosotros ahora continuamos, tú puedes pues, permanecer por aquí o retirarte como más gustes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colegas, a todas las personas en la llamada. Que tengan buen día. Buen día también. Bueno, agradeciendo a Daniel por su presentación. Y también a todas y todos por estar presentes. Lo que vamos a hacer a continuación es dar algunas informaciones importantes del curso. En primer lugar, esta semana que viene se cierra el curso, es decir, el día viernes de la próxima semana tenemos nuestra clase de cierre con otra ponencia magistral. Allí también se tomará, digamos, la foto final y más oficial del curso. Y para ello se requiere que ustedes completen las actividades que tienen pendientes en el campus virtual. Entonces yo ahora voy a ir uno por uno indicándoles qué actividades les están faltando, porque en algunos casos hemos tenido un problema en el campus virtual, donde no se está registrando el avance, digamos, conforme ustedes lo han hecho. Entonces yo he estado enviando algunos correos y algunas personas me han indicado, pues yo esta actividad ya la he avanzado y esta otra no, y entonces quiero un momento revisar con ustedes su avance. Voy a ir acorde a cómo me aparecen ustedes aquí en la pantalla. Si
por favor no se vayan porque luego también les tengo que compartir la encuesta y dar otros datos importantes para el certificado. Entonces, a ver, en primer lugar tenemos a René. René, yo tengo que, te falta el módulo 4, pero lo hemos conversado con el problema del eCampus. Si el eCampus no te está dando respuesta para el día lunes o martes, por favor no dejes de escribirme para ver por qué no está registrando tu avance en el campus virtual. ¿De acuerdo? Ok, gracias, estoy pendiente, pero sí estamos Perfecto. avanzando. De acuerdo. Entonces, espera hasta el final que luego les comparto la encuesta. Luego tengo a María Rivera. María, me sale que te falta completar el módulo 4. Este módulo es solo una pantalla, tienes que ir al final y ver el video completo del módulo 4. Tendrías que hacerlo antes del próximo viernes. ¿De acuerdo? María, ¿estás por allí? A ver, en el chat tal vez. Sí, escribí en el chat. Ok, dices que tú ya completaste, es decir, has completado el módulo 4. Ok, ¿puedes escribirme un correo? Porque yo acabo de revisar todo antes de la clase y no está apareciendo que has completado el módulo 4. Entonces, por favor, escríbeme un correo para tal vez tienes el mismo problema de René. Perfecto. Germania, en tu caso es igual. Me sale que todavía no has completado el módulo 4. Denis, para ti lo mismo, sale que no completaste el módulo 4. Fanny sí lo completó. Kiara, pero, hola, buen día. Hola, Ya está completado. Incluso le podría compartir pantalla ahí de que ya me aparece el check del módulo 4. ¿lo has completado ahora? Sí, no sé si gusta y lo vemos. No, Y no. Es decir, si usted lo ha completado ahora mientras estábamos en la clase, o sea, antes de las 9 de la mañana de hoy. sí, antes de comenzar la clase ya me dio solamente una Ok. cosa, Kiara, que me gustaría consultarla. Concluye el último video y dice, ya has completado el resumen del módulo 4, estás listo para la encuesta. Y la Sí, encuesta nunca apareció. la encuesta se las voy a compartir ahora. Estoy haciendo la revisión de todos y ahora al final de la revisión de cada uno les comparto la encuesta. Perfecto, entonces Denis lo vamos a mirar. Carmen Torres, en tu caso también me aparece que no has completado el módulo 4. Germania va a revisar. Diomi igual, me aparece que no has completado el módulo 4. Víctor Ríos sí parece completo. Keila, en tu caso, mira, sí me aparece como completado. Marvin. Marvin, en tu caso, no me aparece como completado, pero también estuvimos enviando los correos electrónicos, me parece. Sí, es correcto. Perfecto. Vamos a esperar entonces el día lunes. Luego tengo a Eric, en tu caso sí te están faltando más actividades, las 4 del módulo 3 y el módulo 4. Sí, este fin de semana me pongo al día. Ok, Mil disculpas. porque la próxima semana se cierra y luego ya no van a poder, digamos, realizar ninguna actividad ni recibir su certificado. Entonces, si puedes Sí, completarlo el fin de semana, estaría genial. está bien. Sebastián,
Sí me aparece como concluido el módulo 4, perfecto. Cecilia, en tu caso están faltando 2 actividades del módulo 3 todavía y el módulo 4. Del 4 sí que me falta completo, porque no es un asunto de plataforma, sino mía. El 3 voy a revisar. Sí. Ok, sería Ujú. necesario que lo puedas ir avanzando este fin de semana. Sí, sí. De acuerdo, Gracias. de nada. Luego tengo a Iris, sí me sale que lo has completado. De hecho, Iris fue la primera. Shara, me sale que todavía no lo has completado. Shara Salán. Hola, el módulo 4. Sí, Sí, justo ahorita lo estoy ya empezando a trabajar. ok, perfecto. Gracias. ¿Alguno que le falta alguna indicación? Creo que no, ¿no? Creo que ya lo he dicho a todas y todos. Entonces, por favor, traten, yo igual voy a mandar un correo el día lunes, pero el día viernes se cierra el curso, entonces las personas que no han completado las actividades al día viernes, lamentablemente luego no van a tener tiempo de completarlas porque vamos a sacar los certificados. Entonces, por favor, traten de hacerlo este fin de semana. Si tienen colegas, personas que están en el curso, que son de su misma institución, avíseles, porque no todos están hoy día aquí y yo igual voy a mandar un correo. Lo siguiente es la encuesta. Les voy a copiar el enlace. Esta es la encuesta de salida del curso. Para recibir el certificado tienen que completar dos criterios. Haber completado todas las actividades del campus virtual y haber completado esta encuesta. Se las voy a compartir. Los que quieran pueden completarla ahora. Lo importante es que para el día viernes esta encuesta esté completa, así como las actividades en el curso. Entonces pueden aprovechar ahorita el tiempo y completarla, es sumamente corta, y si no, durante la semana. Yo igual también la voy a enviar por correo electrónico, pero nuevamente, si tienen colegas, personas del curso que han conocido y que le puedan compartir la información, sería genial. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Seguro todas las personas están ahorita en el campus virtual. Ok, entonces, nuevamente, perfecto, Keila, muchas gracias. Entonces, les hago un recap. El próximo viernes cerramos el curso. Tenemos nuestra clase de cierre con Guillermo García, que es parte del programa para la migración de la Oficina de Costa Rica, la Oficina Regional de la OIM. Entonces, con él vamos a cerrar. Ahí también se va a tomar la foto oficial, así que ese día tal vez, ¿no? Quien esté por allí y quiera tomarse la foto va a tener que abrir su cámara. Y para el día viernes tienen que haber completado todas las actividades del campus virtual. A la mayoría le falta solo el módulo 4. Las personas que aún les faltan actividades del módulo 3, por favor, háganlo este fin de semana. Y la encuesta que les he compartido. María, me dices, ayer revisé, terminaba el módulo y me enviaba un instructivo de cómo hacer el curso. María, entonces envíame un correo para poder solucionarlo con los colegas del eCampus y no te preocupes por la cámara, no hay ningún inconveniente, es más un aviso para protección de datos. Cualquier persona que tenga algún inconveniente mientras esté desarrollando las actividades, por favor no deje de escribirme como lo ha hecho, por ejemplo, Marvin. Digamos, ustedes llegan al módulo 4, completan el módulo 4 y al lado hay un cuadradito donde tiene que aparecer un check. Si ese check no aparece cuando culminan el módulo 4, avísenme por favor, porque eso va a hacer que no aparezca tampoco en mi registro. Entonces, luego yo no voy a poder dar su nombre. Entonces, nada, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda final?
Y ahora solo una consulta. En el transcurso de la semana, ¿tú nos podrías apoyar para verificar que tengamos ya completado las actividades Sí. que tenemos pendientes? Sí, normalmente Gracias. he estado mandando correos los días lunes, miércoles y viernes. Si yo no les mando ningún correo, es porque no tienen ninguna actividad pendiente. Si les ha llegado un correo, en el título del correo les he puesto por qué actividad les estoy escribiendo. Entonces, a los que le faltan actividades del módulo 3, han recibido un correo diciéndole módulo 3, actividades de aprendizaje pendiente, curso especializado. A las personas que les falta el módulo 4, les ha debido llegar el día miércoles un correo que decía módulo 4, curso especializado. Entonces, claro que sí, yo lo voy a revisar el día lunes, el día miércoles y el día viernes mismo, y les voy a ir avisando de sus avances y también del completar la encuesta. Entonces, voy a ir monitoreando todo y por favor estén atentas y atentos a sus correos electrónicos porque allí les voy a dar la información de como ha pasado en algunos casos. Por ejemplo, algunas personas habían contestado un foro o una encuesta, pero el sistema no lo estaba registrando. Entonces yo manualmente he hecho las correcciones en función de la información que ustedes me han estado dando. En tu caso has completado todas las actividades, falta solo el módulo 4, entonces seguramente solo te llegó un correo. Ok, súper, gracias, Kiara. No, a ustedes. Y nada, entonces yo quedo atenta ante cualquier correo que me envíen. No sé, o sea, pueden escribirme también el fin de semana, yo igual lo miro el día lunes y les contesto rápidamente. Y nos vemos el próximo viernes con la clase de cierre luego de estos 4 módulos intensos que han tenido en el curso. Gracias, feliz fin de semana. No, gracias a ustedes, feliz fin de semana también y buen trabajo. Chao, feliz fin de semana. Gracias, buen día. Buen día, cuídense. Feliz fin de semana. Muchas gracias, saludos a todos y todas. Gracias a ustedes. Feliz día. Feliz día.